Buenas noches, estimados estudiantes del curso Modelos y Simulación. Quiero pedirles que por favor manifiesten su aprobación para la grabación de esta sesión. Les agradezco confirmar eh, abriendo el micrófono. Nada más. Sí, señor. Sí, señor. Muchas Señor, gracias. gracias. Sí, señor. Gracias, muy amables. Hoy es 12 de octubre de noviembre de 2025 y estamos entonces desarrollando la web conference de la tarea número 4 de nuestro curso Modelos y Simulación. Esta tarea se titula Validación del modelo de simulación aplicando técnicas estadísticas. Yo soy el ingeniero industrial, además de eso ingeniero industrial y abogado. Mi nombre es Carlos Cadavid y es un placer acompañarlos en esta sesión de hoy. Bienvenidos todos y todas a la presentación sobre modelos y simulación, un campo que ha transformado la forma en que entendemos y en la que optimizamos los procesos en el ámbito industrial y también en los servicios. Hoy nos centraremos en cómo aplicar técnicas de validación de modelos de simulación utilizando métodos estadísticos. El propósito de la simulación no es solo modelar realidades complejas, sino también prever el comportamiento de los sistemas bajo diferentes condiciones y escenarios. A lo largo de esta presentación exploraremos cómo los modelos matemáticos y las simulaciones pueden ser herramientas claves para mejorar la toma de decisiones en empresas y en general en organizaciones, facilitando la optimización de recursos y de procesos. Conoceremos los diferentes tipos de simulación, como las de inventarios y la optimización de políticas de abastecimiento, que son áreas esenciales para mantener la competitividad en mercados cada vez más exigentes. ¿Se ve una diapositiva nueva? Confirmen, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. En esta, gracias. En esta diapositiva iniciamos con un concepto clave. ¿Qué es un sistema? En el contexto de la simulación, entendemos un sistema como un conjunto de elementos que se interrelacionan, que interactúan para cumplir un objetivo común. Estos sistemas pueden ser de cualquier tipo, de muchos tipos, desde procesos industriales hasta servicios como atención al cliente o incluso logística. La simulación de sistemas nos permite representar estos conjuntos dinámicos en los cuales pequeños cambios en las variables de entrada podrían generar grandes variaciones en los resultados, lo que se conoce como un comportamiento no lineal o de feedback. Un ejemplo Profe, práctico. Señor, aumente el tamaño de la modo presentación para que muchas aumente el gracias. tamaño de la pantalla. Bueno, muchas gracias. Ya. Me dice por favor si... Profe, perdón, lo que usted nos indica no va acorde a la diapositiva. Estamos hablando de sistemas en términos generales hasta el momento, ¿sí? Ok, perdón, profe. Tranquilo. ¿Cómo se aprecia ahí, por favor? El título de reglas de juego de la anterior sesión, conferencias, modelo de simulación. Ok. Hay 3 puntos y falta ampliar modo presentación. Gracias, profesor Edo, muy amable. Regálame un segundo, por favor. ¿Qué tal ahí? Perfecto, quedó muy bien. La pregunta, profesor Edward, gracias por acompañarnos, es cómo puedo tener el control de la reunión a la vez que controlar la diapositiva, profe. Pero se aprecia bien ahí.
Muchas gracias. Regáleme un segundo, por favor. Voy a hacer aquí un ajuste para ver si nos permite controlar la diapositiva y la reunión. Regáleme un minuto, por favor. Pues en la parte de abajo, al Sí, lado de señor. la lupa, donde está el menos, le hunde ese botón y amplía. ¿Dónde, profesor? En el lado de la lupa, en la parte de abajo, color Del- rojo, de, la, de la reunión, profesor. no, en la presentación de PowerPoint. Sí, señor. Le hunde en la parte de abajo, más abajo, ahí, en esa. Sí, señor. Le hunde clic ahí y amplía la pantalla. Aquí. Por aquí, profesor. Ese Ahí. es. Muchas Así, gracias. así quedó. Muy amable. Gracias, profesor. Y muchas gracias, profesor Edward, por acompañarnos. Un gusto. Les decía entonces que la simulación de sistemas nos permite representar estos conjuntos dinámicos en los cuales pequeños cambios en las variables de entrada podrían generar grandes variaciones en los resultados, lo que se conoce como un comportamiento no lineal o de feedback. Un ejemplo práctico de esto es como un pequeño brote de una enfermedad, como ocurrió en la pandemia de la COVID-19, puede afectar a múltiples agentes dentro de un sistema. Este tipo de análisis se logra a través de la utilización de técnicas algorítmicas que modelan estos comportamientos y permiten prever posibles resultados. A través de la simulación podemos estudiar cómo los sistemas responden a cambios en las condiciones y cómo se pueden optimizar los sistemas. A continuación nos centramos en un aspecto fundamental de la simulación, las variables aleatorias. Una variable aleatoria es aquella cuyo valor no es predecible, ya que depende del azar. Estas variables son esenciales en los modelos de simulación porque nos permiten representar la incertidumbre de fenómenos reales, como el tiempo de llegada de un cliente o el tiempo de procesamiento de una máquina. Las variables aleatorias se dividen en dos tipos, en variables discretas y en variables continuas. Las variables discretas solo pueden tomar un conjunto finito de valores, como el número de productos defectuosos en una línea de producción. Un ejemplo típico es el número de caras que sale al lanzar un dado. Por otro lado, las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, como el tiempo que tarda un proceso de manufactura. En los modelos de simulación se manejan estas variables para modelar fenómenos inciertos, lo que permite analizar el comportamiento de sistemas en condiciones de variabilidad. Este enfoque es crucial para comprender por favor Henry 1, gamma 3 delta 7 y alfa 5 375. compañerito, el que tiene el micrófono abierto, tenga la gentileza. Gracias. Sí.
Estábamos hablando entonces de estas variables. En los modelos de simulación se manejan estas variables para modelar fenómenos inciertos, lo que permite analizar el comportamiento del sistema en condiciones de variabilidad. Este enfoque es crucial para comprender cómo las fluctuaciones en las variables afectan a todo el sistema y para prever escenarios futuros bajo diferentes condiciones de incertidumbre. El objetivo de esta tarea entonces es aplicar las técnicas de validación de modelación, es decir, darle validez a la herramienta de modelación y el resultado de tu ejercicio en procesos, en entornos productivos y de servicios a partir del análisis del caso para mejorar estos procesos. Ya habíamos hablado brevemente de la definición de los sistemas, en el cual podemos mencionar la existencia de agentes de una dinámica de sistemas continua en la cual esos agentes van a interactuar, y en estos métodos determinísticos que son muy importantes en el análisis de los sistemas. Estamos entonces hablando ahorita de estas variables aleatorias, discretas. Decimos que las variables aleatorias en un modelo estadístico en simulación es una función que asigna un número real a cada posible resultado de un experimento aleatorio. Sus valores entonces van a depender del azar y se usan para modelar fenómenos inciertos. Una variable discreta, para recordar, es una variable aleatoria, es una variable que solo puede tomar un número finito o un número contable de valores distintos, que son normalmente números enteros. El ejemplo es sea y el número de puntos al azar de un dado normal de 6 caras. Los valores de esa variable, del resultado de lanzar el dado, pues es uno de los números comprendidos entre el 1 y el 6. Son variables entonces contables y no hay otros resultados posibles. Por eso y es una variable aleatoria discreta. Asume solamente un rango cerrado de posibilidades en cuanto a sus resultados. En contraste, las variables continuas son variables aleatorias, pero que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo de la recta real. Es decir, que podrían tener infinitos valores posibles en ese intervalo. El ejemplo es, por ejemplo, sea z la estatura en metros de una persona elegida al azar. Esa estatura puede tener un valor de 1.54 metros o 1.541 metros. Es decir, aquí se demuestra que las variaciones de la estatura, de ese rango de estaturas de un grupo como este que se reúne hoy, por ejemplo, en esta web, pues podrían tener diferencias infinitesimales, pero al final de cuentas se demuestra que es una variable continua, ya que asume muchos valores posibles. Entre 1.50 metros y 2 metros hay infinitos valores posibles. Por eso la estatura se modela como una variable aleatoria continua. Nos adentramos ahora en la importancia de los modelos estadísticos en la simulación. Estos modelos estadísticos nos permiten abordar la aleatoriedad de los sistemas y entender cómo la variabilidad de las entradas influye en el resultado del sistema. Por ejemplo, si generamos una secuencia de números aleatorios para simular llegadas de clientes y fallas en un equipo, necesitamos asegurarnos de que esos números sigan una distribución de probabilidad específica. Utilizamos pruebas estadísticas como el test de Kolmogorov y SMIMOV
para evaluar la bondad del ajuste, lo que nos ayuda a verificar si los datos generados en la simulación siguen la distribución teórica esperada. Esta validación es crucial porque si nuestros números aleatorios no son representativos, los resultados de la simulación no serán confiables. Además, la prueba de aleatoriedad nos permite comprobar si los elementos de una serie son independientes, lo que es fundamental para que nuestras simulaciones reflejen con precisión el comportamiento de un sistema real. Probar una serie de números generados corresponde a una distribución de probabilidad propuesta y probar que los números son independientes entre sí. Aquí entonces les presento como a manera de ejemplo la forma en la cual suelen asociarse entonces los datos en diferentes situaciones y describen gráficas distintas. Algunos son pues medidas de tendencia central, como ustedes ya conocen, la mediana, la media y la moda. Y también se esquematizan algunas otras formas en las cuales se agrupan los datos que utilizamos en una simulación. Con respecto a las simulaciones no terminales o en estado estable, pues se presentan cuando un sistema no tiene un fin natural, como una línea de producción continua o un banco que opera sin interrupciones. En estos casos, los casos de las simulaciones no terminales, la simulación no busca alcanzar un resultado final, sino que se enfoca en analizar el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo hasta llegar a un estado estable. El desafío de este tipo de simulaciones es determinar cuánto tiempo debe ejecutarse la simulación para obtener resultados precisos y estables. Este es un aspecto importante cuando tratamos con sistemas que no tienen un cierre claro, como los sistemas productivos o las redes de distribución, donde los datos siguen acumulándose continuamente. Evaluar cuántas observaciones o cuánto tiempo se necesita para estimar correctamente la media del sistema en estado estable es clave para hacer inferencias precisas que guíen la toma de decisiones en el mundo real. Avanzamos. Para avanzar y para analizar, para identificar si el conjunto de datos con el que estamos trabajando sigue una distribución normal o no la sigue, vamos a revisar algunos de estos videos. Les pido por favor que me confirmen si son visibles. Está en la página de modelo estadístico en simulación. ¿Señor? Sí, señor. Buen día. Hoy realizaremos la prueba de normalidad para un grupo de datos proveniente de la medición del largo de la No hoja se de un observa árbol de nada. iguana 1,0 amarillo Un segundo, por favor. que se encuentra frente a la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Industrial de Santander. Se escucha, mas no se observa nada. Se sigue viendo la presentación. Sí, señor.
Veamos entonces un video acerca de la prueba de normalidad. ¿Se escucha ahí? Se observa, más no se escucha. ¿Se escucha en esa ocasión? Se observa, pero no se escucha. Ahora era al contrario, se escuchaba, pero no se observaba. Cuando compartes, inicialmente él te pregunta si quieres compartir sonido o no. Verifica otra vez. Listo, ya voy a verificar. Listo, profesor. La hoja de un árbol. Buen día. Hoy realizaremos la prueba de normalidad para un grupo de datos. ¿Qué tal ahí? Se escucha y se ve. Ahora agranda el video. Listo. Bueno, veamos entonces la técnica de la prueba de normalidad. Buen día. Hoy realizaremos la prueba de normalidad para un grupo de datos proveniente de la medición del largo de la hoja de un árbol de iguana 1 cedro amarillo que se encuentra frente a la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Industrial de Santander. Para ello, tomaremos inicialmente nuestros datos y los debemos organizar de menor a mayor. Los vamos a agregar en la columna de la X. Y para organizarlos de menor a mayor, entonces acá en el menú de inicio, vamos a donde dice ordenar y filtrar, ordenar de menor a mayor y continuar con la selección actual. Lo ideal es que nuestros datos siempre estén organizados. Entonces en formato de celda vamos a número y lo vamos a dejar todos los datos con un solo decimal. Entonces ya, por ejemplo, en el caso del 2 están organizados. Lo siguiente es determinar cuántos datos tenemos. Para ello vamos a usar la función contar. Seleccionamos nuestros datos y ya está. Entonces, ahora vemos que tenemos 195 datos. Adicionalmente debemos agregar un contador en J. Arrastramos. Y vamos a determinar ahora la probabilidad de la función asociada a la función de distribución normal. Entonces, podemos hallar de la siguiente forma. Entonces, J menos 0,5 sobre N. En este caso, N siempre va a ser el mismo para todos mis datos. Entonces, lo fijo mediante el uso de dos signos pesos. Después de la letra, entre la letra y el número y antes de la letra. Listo, ahora vamos a hallar la función de distribución normal. Para eso usamos esta función de Excel. Y seleccionamos nuestra probabilidad. Ahora lo vamos a arrastrar para todo nuestro grupo de datos. Ya está. Lo siguiente que debemos hacer es de realizar la gráfica que nos permita entender estos datos.
Entonces vamos a insertar en gráficos, vamos a insertar un diagrama de dispersión, vamos a darle en seleccionar datos y le damos en agregar, y en la serie de X entonces vamos a agregar los que se encuentran en la columna XJ y en Y los que se encuentran en la columna de Z. Ya está. Vamos a organizarla. Entonces, en el eje X lo que tenemos es X, J, y en el eje Y tenemos ZJ. Ok, entonces podemos ver que nuestros datos siguen una tendencia de línea recta. ¿Qué me indica esto? Me indica que mis datos están siguiendo una distribución normal. A excepción de estos 3 datos que se encuentran fuera de la tendencia, podemos afirmar que el resto sí la cumplen. Estos datos, desde que sean un número no mayor a 3, se pueden obviar. En este caso lo haremos. ¿Pero para qué me sirve que mis datos sigan una distribución normal? Entonces, esto me indica que puedo analizar mis datos mediante pruebas estadísticas convencionales. Si no fuese así, si digamos este grupo de datos generaran curvas o algún tipo de tendencia diferente a una recta, tendría que usar métodos estadísticos especializados. Pero no es la única forma de determinar si mis datos siguen una distribución normal. Otra forma es mediante el uso de un histograma. Entonces, en este caso vamos a usar el histograma que nos brinda un histograma de tipo Ash. Lo podemos realizar en este link. Simplemente tomamos nuestros datos, pero entonces tenemos un inconveniente. Para realizar los datos, para poner los datos en este simulador, deben estar con un punto. Nosotros tenemos separado con coma. Entonces vamos a seleccionar nuestros datos, le damos control B, en reemplazar le damos reemplazar una coma por un punto y en reemplazar todos. Ok, entonces reemplazamos y ya tenemos nuestros datos reemplazados. Los cambiamos y los llevamos a nuestro histograma. Le damos, vamos a nombrar nuestro eje, en este caso será el largo de la hoja, y le damos en Make. Ok, podemos ver que nuestros datos siguen una distribución normal, lo que ya habíamos comprobado con el supuesto de normalidad. Bueno, acá debido a que lo pase a los puntos, se nos descuadró. Vamos a devolverlo de punto a coma. Okay. Ya se nos volvió a organizar y podemos ver. Entonces, son dos formas diferentes de determinar si siguen una distribución normal. Pero también podríamos realizar para este grupo de datos un diagrama de caja y bigotes. Para ello, lo vamos a insertar acá en gráficos, vamos en la esquina. En todos los gráficos encontramos caja y bigotes. La vamos a insertar. Y como podemos ver, los cuartiles no están muy separados. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros datos siguen una tendencia. Nuestros datos no van a estar muy dispersos. Entonces, ya que nuestros datos no están muy distribuidos, podría afirmar que también siguen una distribución normal. Ya lo hemos afirmado mediante el uso de la distribución normal, mediante el supuesto de normalidad y mediante el histograma. Entonces, es importante siempre realizar este análisis antes de poder empezar a realizar cualquier análisis estadístico a mis datos, ya que me va a ahorrar, digamos, mucho trabajo. No voy a perder tiempo realizando un análisis a un grupo de datos que en realidad no puedo analizar de esa forma.
Volvemos entonces a nuestra presentación. Hablaremos entonces ahora de la política de inventario, que es un factor muy importante porque el inventario, además de asegurar la disponibilidad de los materiales para responder por los pedidos que tiene la organización, pues también tiene una connotación acerca de los recursos que se utilizan en él, de los recursos que se invierten en ese inventario. La gestión eficiente de inventarios es esencial. Se aprecia bien la presentación, ¿verdad? Tienes que aumentar el tamaño. Ay, muy bien, gracias. Les Quedó decía que correcto. la gestión de inventarios es muy importante para cualquier organización, porque el inventario realmente es la inversión de recursos financieros en recursos, en activos para suplir las necesidades de producción. En esta diapositiva vamos a analizar las políticas de inventarios, es decir, las decisiones que toma la alta dirección de una organización con respecto a la disposición de esos materiales para atender la producción, que son entonces las políticas, un conjunto de reglas que determinan cómo se gestionan los niveles de existencia. El objetivo es garantizar que siempre haya suficiente inventario para satisfacer la demanda sin generar o evitando generar excesos de existencia que resulten en costos innecesarios. Existen varias políticas o varias formas de manejar la política de inventarios que se adaptan a las necesidades específicas de cada empresa. Por ejemplo, aquí se va a tener en cuenta, en la gráfica podemos analizar, por ejemplo, en la gráfica de la derecha podemos analizar las cantidades de pedidos, cuándo es el momento para que una organización, para que una empresa haga un pedido y cuánto debe pedirse de los materiales. Realmente aquí respondemos a las dos preguntas: cuándo pedir y cuánto pedir de cada uno de esos materiales o de esos recursos con los que vamos a producir. Les decía que hay varias políticas. Por ejemplo, está el modelo del periodo fijo, es decir, pedimos cada tanta cantidad de tiempo, en el que el inventario se revisa a intervalos regulares. También tenemos un modelo que se llama el modelo lote a lote, que pide exactamente lo que se necesita para un pedido determinado. Este modelo lote a lote es característico de los emprendimientos, es decir, del germen de la empresa. Los emprendedores, por regla general, se ha identificado que ellos hacen su inventario o fijan su política de inventario en el modelo lote a lote. Y de ahí se pide exactamente la cantidad que se requiere para cubrir la demanda de un periodo específico. Y tenemos también, entre otros, el modelo de cantidad fija o el modelo EOQ o cantidad de pedido económico, que realiza pedidos de una cantidad fija cuando el inventario alcanza un nivel mínimo. Cada uno de estos modelos tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, y a través de una simulación podemos analizar cuál de estos optimiza mejor los costos y la disponibilidad. En el modelo de periodo fijo, se puede tomar como ejemplo que se realice un modelo de simulación
donde el tamaño del pedido dependa de la cantidad faltante para alcanzar el abastecimiento total deseado. Nos habla de que la capacidad es de 6.500 unidades y nos invitan a utilizar los valores obtenidos en el inciso A, aleatorio 1, me refiero al ejercicio, como base para los cálculos. En el modelo de lote a lote, en la simulación 2, nos piden que realicemos un modelo de simulación utilizando la técnica lote a lote para determinar el tamaño del pedido y que utilicemos los valores obtenidos en el inciso A. Y en el tercer caso, en la simulación 3, que realicemos un modelo de simulación utilizando la técnica de cantidad de pedidos económicos. Aquí entonces analizamos, exploramos cómo las simulaciones de inventario nos permiten analizar el impacto de diferentes políticas de reabastecimiento en los costos generales de una empresa. Las simulaciones nos permiten evaluar diversos factores, como el costo de ordenar, el costo del faltante cuando no hay suficiente inventario para satisfacer la demanda, me hablaba del costo de ordenar, del costo de faltantes, cuando la verdad la empresa no cuenta con los recursos suficientes para satisfacer una demanda, y el costo de mantenimiento de inventarios, cuando se acumulan existencias sin mover y hay que darles mantenimiento y las condiciones óptimas para que ese activo no se deteriore, no se deprecie. A través de simulaciones con distintos tamaños de lote y frecuencias de pedido, podemos determinar la combinación más rentable para una empresa, asegurando que el inventario esté disponible cuando sea necesario sin incurrir en costos adicionales, por exceso de existencias o por desabastecimiento. Este tipo de análisis resulta esencial para tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar los inventarios y mejorar la eficiencia operativa. ¿Cómo nos puede servir el flexing en la gestión de inventarios? El flexing, como software de simulación de eventos discretos, que es ampliamente utilizado en diversas industrias, desde manufactura hasta logística, puede modelar, analizar y optimizar procesos industriales de manera intuitiva, visualizando el flujo de materiales y de recursos en un entorno de 3D. Esta herramienta, Flexing, es poderosa porque permite simular la operación completa de un sistema, lo que facilita la identificación de cuellos de botella, es decir, de etapas del proceso en el cual estamos teniendo acumulación de materiales. También nos permite identificar ineficiencias y puntos de mejora. En la simulación de inventarios, por ejemplo, Flexing puede ser usado para modelar los flujos de productos dentro de un almacén y para simular el impacto de diferentes políticas de pedido sobre el rendimiento general del sistema. La capacidad de interactuar con el modelo en tiempo real permite a los usuarios realizar ajustes y optimizar el proceso según los resultados obtenidos. La validación de modelos es un paso crucial para garantizar que nuestras simulaciones sean precisas y reflejen correctamente la realidad. Se discute o se analice
cómo validar los modelos de simulación aplicando técnicas estadísticas, lo cual incluye la prueba de bondad de ajuste, que asegura que las distribuciones utilizadas en la simulación se ajusten a las observadas en los datos reales, y las pruebas de aleatoriedad para garantizar que los datos generados por la simulación no estén correlacionados de manera inapropiada. La validación también implica analizar cómo las diferentes políticas de inventario, como la política lote a lote y la política EOQ, afectan los resultados de la simulación, permitiéndonos identificar qué técnica es más eficaz en un contexto determinado. Una simulación bien validada se convierte en una herramienta confiable para predecir resultados futuros y tomar decisiones informadas. Flexing, como les decía, es una herramienta intuitiva y es una herramienta probada para la simulación de procesos, desde la creación de modelos básicos hasta la implementación de simulaciones de alta complejidad. Estos recursos que ofrece Flexing serán fundamentales para que los estudiantes de la UNAD se familiaricen con este software y puedan aplicarlo en sus propios proyectos. Además, al tratarse de una herramienta con una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias, el Flexing les permitirá explorar diferentes áreas y optimizar procesos en múltiples contextos, desde la logística, como lo mencionamos, hasta la fabricación, la atención al cliente y mucho más, por supuesto. En el ejemplo que tenemos proyectado, si lo analizamos utilizando un modelo de inventario lote a lote, se pediría entonces exactamente la cantidad que se requiere para cubrir la demanda de un pedido o de un pedido específico sin excedentes. Este, por ejemplo, es el tamaño de corrida del lote con un programa de MRP. Y en el modelo de EOQ se pide una cantidad preestablecida cada vez que el inventario baja a un cierto nivel, un stock de seguridad. Dentro del trabajo colaborativo que deben desarrollar nuestros estudiantes, y quiero hacer énfasis en el término colaborativo porque nuestra directora de curso nos ha dado indicaciones en que a partir de esta etapa del curso no podemos recibir trabajos individuales. Se desarrollará este taller número 3, en el cual los estudiantes deben responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales criterios para validar, para evaluar la efectividad, la validez teórica de un modelo de simulación aplicado a la determinación de tamaños de lote en sistemas de MRP? ¿Cómo podría evaluar si el modelo de simulación representa adecuadamente la demanda de inventario en un sistema MRP utilizando Flexing? Por supuesto, comprobando con al menos los 3 modelos de los cuales ya hemos conversado. Tercera pregunta, ¿qué tipo de pruebas se podrían realizar en Flexing para validar la precisión del modelo en la predicción de tamaños de lote? Recordemos que no hay una única respuesta correcta porque cada uno va a depender de la naturaleza de la organización que esté aplicando la política de inventario. La cuarta pregunta del taller es cómo influye la variabilidad de la demanda en la validación del modelo de simulación del tamaño de lote al usar Flexing. De manera que la clave aquí está en que conozcamos cuál es el comportamiento
de la demanda de los productos que se estarían ofreciendo. Quinto, ¿por qué es importante considerar los costos de preparación de los pedidos y el costo de mantenimiento de inventarios al validar un modelo de simulación de tamaños de lote en Flexing? Entonces, quiero aclarar o recordarles cuáles son los costos de preparación. Estos son los costos que se asumen cuando estamos preparando el inventario, cuando estamos cotizando, cuando estamos invirtiendo recursos como capacidades humanas, tecnología y tiempo para encontrar las mejores condiciones de compra para el inventario. Y muy importante, el costo de mantenimiento de inventarios, que dependerá, por supuesto, de la naturaleza de los bienes que conforman el inventario. Es decir, de la durabilidad, de las necesidades de almacenamiento que se tengan, de las características intrínsecas de los materiales, que son materiales orgánicos, susceptibles de deterioro, etc. Sexta pregunta: ¿qué diferencias se podrían observar en los resultados de validación al utilizar diferentes técnicas de tamaño de lote? Vamos a ver cómo se comportan con las diferentes políticas de inventario y con el tamaño de lote. La séptima pregunta es: ¿cuáles son los principales o cuáles serían las principales conclusiones que ustedes, al haber analizado esta situación, podrían obtener luego de validar un modelo de simulación de tamaño de lote en un sistema MRP, utilizando la herramienta Flexing, por supuesto? La actividad 2 del taller, que deberán desarrollar, que deben estar ya desarrollando, incluye un caso, es el caso de un almacén que desea evaluar mediante simulación el costo que están asumiendo por los inventarios de cacao que se distribuyen desde el CEDI o el centro de distribución. Ya entonces la clave está en analizar las necesidades de almacenamiento del cacao para preservar las características del producto. Como ustedes sabrán, el cacao es materia prima para producir derivados a través de transformaciones agroindustriales. Lo que deseable entonces en este caso es conservar aromas, conservar sabores, conservar la presencia de características de color, etcétera. Tendrán ustedes que simular los costos de inventario para preservar el producto. Los pedidos de cacao se realizan cada semana, ya nos están arrojando un dato, y se calculan considerando la capacidad de la bodega menos la cantidad de sacos disponibles en el momento. La entrega de los sacos de cacao es inmediata. La información disponible es la siguiente. Sabemos que la capacidad de la bodega es de 6.500 sacos de cacao. Sabemos que el costo del pedido o de la preparación de cada pedido es de 3.200.000 pesos. Sabemos que el costo de faltante, es decir, cuando no tenemos suficiente cacao para hacer nuestro proceso, es de 100.000 pesos por cada saco que nos toca comprar en algún otro distribuidor. Y sabemos que el costo de almacenamiento de ese inventario es de 115 pesos por cada saco de cacao. Analicemos ese costo cuando la bodega se encuentre en su máxima capacidad. Se tiene un registro de sacos distribuidos diariamente desde la bodega durante el último año, que nos ayudan a determinar entonces cuál es el comportamiento de la demanda, validado mediante una prueba de bondad y ajuste con los siguientes datos. Variable: venta de cacao en sacos por día, y sabemos que la variable es de tipo continuo.
distribución es exponencial, el parámetro y la media es de 1100. La gerencia de esta empresa distribuidora de cacao requiere realizar un estudio de simulación completo para estimar el costo de mantenimiento del inventario. ¿Cuál es el costo de mantener y de preservar las características del producto sin sufrir deterioro? Considerarán entonces ustedes un alfa de 0,1 y un error de hasta 220 sacos de cacao. Se tirarán números aleatorios por cada 100 días con distribución exponencial, parámetros una media de 1100 y el error de 220 sacos, como ya se mencionó, utilizando una fórmula de Excel que incluye redondear media, considerar el error con factores aleatorios. Los modelos estadísticos en la simulación nos van a permitir obtener información de variables como por ejemplo la media, como la mediana y los intervalos de confianza, que no tienen un valor exacto, pero de las que o bien los conocemos o suponemos una distribución. Recordemos entonces la situación de las variables aleatorias continuas, que son aquellas que pueden asumir un número incontable, es decir, asumen números infinitesimales, a diferencia de las variables continuas, que generalmente asumen números enteros. Seguimos con el taller número 3. La simulación 1 nos pide que realicemos un modelo de simulación donde el tamaño del pedido dependa de la cantidad faltante para alcanzar el abastecimiento total de la bodega, cuya capacidad es de 6.500 unidades. Utilicen los valores obtenidos en el inciso anterior, aleatorio 1, como base para los cálculos. Realicen un análisis considerando pedidos cada 2 días, 4 días, 7 días, 9 días e incluso 15 días. Y alimenten los resultados utilizando la opción pegar valores de Excel para mantener los datos fijos y realizar una simulación con 100 observaciones. Y aquí se presentan los conceptos y las variables principales del ejercicio. En el taller número 3 encontramos a un almacén que desea evaluar mediante simulación el costo de inventarios de café que se distribuyen desde este centro de distribución. También tenemos que evaluarlos a los 2, 4, 7, 9 y 15 días, considerando una capacidad de bodega de 6.500 sacos, un costo de ordenar de 3.200.000 pesos, un costo de faltante de 100.000 pesos por saco y el costo de mantenimiento de 115 pesos por saco. Importante analizar entonces el anexo 3 de la tarea 4, validación del modelo de negocio. Esta actividad en la que nos encontramos, esta fase, tiene un componente individual y un componente colaborativo. Es muy importante aclarar, y hemos tenido serias dificultades, dificultades que son naturales al ejercicio. Estudiantes que no participan en el foro, que no evidencian aportes en el foro y que luego son incluidos en el reporte, en el informe. Pareciera que no tienen en cuenta que nuestras guías exigen retroalimentación, exigen interacción, exigen una cantidad establecida de aportes al desarrollo de la actividad en el foro. Hay que también tener en cuenta que los tutores solo tenemos como medio de verificación de desempeño el foro colaborativo. No podemos esperar, o los estudiantes no deberían esperar que el foro fuese un medio accesorio, sino principal. Sabemos, por supuesto, que hay otras formas de interactuar, grupos de WhatsApp
y demás. Pero es muy importante que ustedes hagan su interacción a través del foro. Resaltamos entonces que hay un componente individual que tiene las siguientes 5 características o pasos. El primero de ellos es consultar el taller completo, entenderlo. Luego, por supuesto, realizar aportes de los puntos conceptuales en el foro grupal para recibir, pero también para ofrecer retroalimentaciones a sus compañeros, recibirlas de los compañeros y recibirlas, por supuesto, del tutor. No podemos esperar hasta el último día para hacer los aportes, porque la intención del aporte y del trabajo grupal es que interactuemos. El tercer paso del trabajo individual es establecer un análisis en cada punto solicitado del taller, realizando aportes en el foro grupal, punto a punto. La cuarta situación es desarrollar el modelamiento del caso, estableciendo las variables aleatorias de datos estadísticos. Establecer el proceso de simulación no terminal, identificando el número de corridas para establecer o para estabilizar el modelo, para que el modelo que proponen sea, por supuesto, válido. Y finalmente, interactuar y reconocer las funciones de software orientado de simulación. Eso debe hacerlo cada uno de ustedes. Ahora, como trabajo grupal, pues, por supuesto, hay que incorporar todos los aportes de los diferentes compañeros en el foro, consolidando un único documento para ser entregado con el respectivo análisis en el informe a entregar. Por favor, importante que por cada grupo se logre el trabajo, el aporte de los compañeros, la sinergia y que se entregue un único trabajo por grupo, por favor. Luego, pues, ese archivo se debe cargar, incluyendo los 2 archivos, uno en Excel con el ejercicio de la simulación y uno en Word o en PDF con el informe de la actividad correspondiente. Y aquí se indica también cuál debe ser el nombre que se le debe dar al archivo. ¿Qué debe contener ese archivo? Pues debe contener portada y contraportada. Solo se debe incluir a los estudiantes que participan en el foro, por favor, una introducción completa acerca del tema, los objetivos que ya los encuentran en la guía, el esquema de trabajo en el cual ustedes desarrollan los puntos del taller 3, simulación con datos estadísticos, conclusiones que deben estar compuestas por una conclusión, un aporte por cada estudiante que aparezca en la portada y que haya hecho aportes significativos en el foro, y referencias bibliográficas completas en normas APA que deben ser como mínimo tres referencias. Nos hemos referido al flexing. Hemos hablado ya de los beneficios de esta herramienta poderosa y que es utilizada por muchas organizaciones de todo tamaño. Miren, por ejemplo, que empresas que son cabeza en sus diferentes sectores utilizan flexing. Entre ellas está Volkswagen, Coca-Cola, Disney, la Armada Norteamericana, la NASA, Oracle, Tetra Pak, que es la que produce el empaque Tetra Brick, IBM, DHL de logística, Gillette, Goodyear. Miren la disparidad de empresas que utilizan, que apoyan las bondades de flexing. Nissan, Michelin, Amazon, FedEx, empresas del sector oficial y empresas del sector privado utilizan las herramientas. Johnson Controls, Apple, Toyota, IBM, Ford, entre otras. Todos usuarios de flexing. Y nosotros, por supuesto, también lo somos.
objetos en Flexi. Ustedes ya los hemos ido conociendo. Ya todos somos usuarios de esta herramienta, o lo vamos haciendo la inmersión en la herramienta Flexi. Gradualmente hemos ido familiarizándonos con las bondades de esta herramienta. Hablaremos ahorita entonces de la evaluación, de la rúbrica de evaluación. La rúbrica está establecida en la guía de la actividad. El resultado de aprendizaje que se persigue es el resultado 4, aplicar técnicas de validación, de modelación y simulación de procesos en entornos productivos y en entornos de servicios, a partir del análisis de datos históricos y de variables claves que ya las vimos en el caso del cacao, para mejorar la eficiencia operativa y para tomar decisiones informadas en tiempo real. En este caso, decisiones acerca de modelo de inventario que mejor se adapte a la organización. Esta actividad es una actividad de tipo colaborativa, es una actividad muy valiosa en la calificación porque aporta hasta 125 puntos, los cuales esperamos que ustedes aprovechen al máximo. Hay criterios para calificar los aportes. Tenemos el criterio de nivel alto, donde el grupo valida completamente el modelo de simulación basado en los resultados de las pruebas de comparación de medios. Si su trabajo se encuentra en este nivel, recibirá entre 32 y hasta 40 puntos. Muy importante, algunos estudiantes reclaman: profesor, ¿por qué no me colocó 40 puntos? Y hay unas circunstancias de consideración de desempeño, de calidad de redacción, etcétera, que hace que se baje hasta 32 puntos, pero no deja de estar en el nivel alto, no deja de reconocerse que es un trabajo de excelente calidad. También existe el nivel medio, donde el grupo valida con algunos elementos y algunas características el modelo de simulación basado en los resultados de las pruebas de comparación de medias. Y si el resultado, si el trabajo se encuentra en el nivel medio, pues recibirá entre 24 y 31 puntos. Pero también existe un nivel bajo, donde el modelo de simulación tiene errores, donde está basado en resultados de las pruebas de comparación de medias incompletas. Si este es el caso, pues entonces el grupo va a recibir entre 1 y hasta 23 puntos, y es un rango supremamente amplio. En este nivel también se encuentran los que no presenten el trabajo, por supuesto, recibirán una calificación de 0. El deseo de la dirección del curso y de los tutores del curso es que todos ustedes aprovechen para obtener el mejor resultado de esta actividad, de esta tarea número 4. Segundo criterio: si escoge varias alternativas adecuadas de solución al problema basado en los resultados de la simulación. Si se escogen estas varias alternativas, también tenemos 3 niveles. En el nivel alto se recibirá una calificación de entre 32 y 40 puntos. En el nivel medio, escoge varias alternativas con algunos elementos y algunas características de la solución a un problema basado en los resultados de la simulación. Si el trabajo se encuentra aquí en que solo cumplieron algunos elementos, pues recibirán entre 24 y 31 puntos. Pero si estos criterios de selección no tienen claridad al escoger las alternativas con un nivel básico, adecuación de solución a un problema basado en algunos resultados de la simulación, entonces se considera que es un nivel bajo y recibirá desde 1 punto hasta 23 puntos. De igual manera, quien no presenta la actividad, no presenta este segundo criterio, que son 2 escenarios factibles, posibles, entonces recibirá una calificación de 0 puntos.
Para el tercer criterio de evaluación es donde se analizan, donde se explican los resultados de un experimento de simulación con base en los intervalos de confianza que ya se establecieron y se aplica técnicas de optimización en combinación con la simulación basada en técnicas de búsqueda directa. Este puntaje, este criterio, tercer criterio, nos va a dar un puntaje máximo de 30 puntos. Distribuidos de la siguiente manera: tienen un nivel alto si explican los resultados de un experimento de simulación. Por eso es tan importante que cada uno de ustedes aporte las conclusiones con base en los intervalos de confianza y aplica técnicas de optimización en combinación con la simulación basado en técnicas de búsqueda directa. Si el trabajo tiene un nivel alto, recibirá entre 24 y 30 puntos, que es lo máximo que aporta el criterio. Si explican los resultados de un experimento de simulación con algunos elementos con base en los intervalos de confianza y aplica técnicas de optimización en combinación con la simulación basado en técnicas de búsqueda directa, si estamos en este caso, en algunos elementos solamente, pues recibirán entre 18 y hasta 23 puntos. Pero si explica de forma limitada los resultados, si no los analizan, si hay escasa aplicación de técnicas de optimización o sin considerar intervalos de confianza, entonces podrán recibir desde 1 hasta 17 puntos. Y no lo presentan este tercer criterio, pues infortunadamente recibirán 0 puntos. Esperemos que no sea el caso de ninguno de ustedes. Hay un cuarto criterio que habla acerca de la organización, de la claridad y de la presentación del informe. Como un comentario general, la guía de la tarea 3 nos decía que el informe se presentaba en un archivo PDF, pero muchas personas incurrieron en el error de enviarlo en formato de Excel. Muy importante que ustedes sean precisos, cuidadosos acerca del producto que están entregando, entonces que sean minuciosos y minuciosas, por supuesto, en revisar el tipo de documento que se les está solicitando. Entonces, cuarto criterio: organización, claridad y presentación del informe final. Si el informe está completo, si está estructurado técnicamente, si es un informe claro, con entregas completas y correctas, y si aplican normas APA versión 7 de la forma adecuada, van a recibir de entre 12 y hasta 15 puntos, que es lo máximo que ofrece este criterio. Si su informe está lleno de detalles menores con estructura o en estructura o poca claridad, si las entregas son incompletas, las entregas de los 3 criterios anteriores fueron incompletas, pero con algunos, fueron completas, pero con algunos errores en normas APA, entonces recibirían entre 9 y hasta 11 puntos. Si el informe es incompleto, si el informe es desorganizado, si el informe no es claro, si tiene fallas significativas en la entrega, en sintaxis, ortografía, completitud, es decir, todos los elementos que deben tener, si no los tienen, entonces hay un uso deficiente de normas APA versión 7, entonces podrían recibir de entre 1 y hasta 8 puntos. Por supuesto que no presenta el informe, pues tendrá una calificación de 0 puntos. La bibliografía que debemos emplear, que nos recomienda la guía, está compuesta principalmente, pero sin limitarse a esta, por la siguiente, por la que se presenta a continuación. Ahí encontramos Caparrós, Rodríguez y Torres. Encontramos a Andrew Beasley, encontramos a Gauch, Casanovas, encontramos a Díaz Rodríguez y encontramos a Urbano Pantoja. Todas están disponibles, por supuesto, en la plataforma de la universidad. Y este fue el final de la presentación de esta web conference.
Como bien saben, la web conference se complementa con el CIPAS, en el cual el profesor estará dando o interactuando con ustedes para el detalle de la minucia de la solución a los talleres. ¿Alguna pregunta? Les agradezco mucho a quienes han llegado hasta esta parte de la reunión. ¿Tenemos preguntas? ¿Comentarios? Por mi parte no, tutor, gracias. Muchas gracias a todos, al profesor Toro, que nos acompañó y nos apoyó en el desarrollo de la actividad. Aquí nos pregunta Tavares, ¿tienes el turno? Por supuesto que sí. Y profe, muy buenas noches. Gracias. Mi pregunta es que en cuanto al trabajo, pues indican que lo ideal es que todos los integrantes pues participen y hagan sus aportes, ¿cierto? Claro, Tavares, ese es el deber Eh, ser. sí, señor, pero ¿qué pasa? Por lo menos en mi grupo hay algo muy particular. Hay muchas personas que a pesar de que yo he ingresado a estas personas a grupos de WhatsApp, le he escrito y demás, de trabajos anteriores, pues no han participado. Y en el presente, pues he escrito y tampoco, pues no me dicen nada, se quedan callados. Y pues claro, es como un poquito tedioso estar detrás de estas personas. Tengo entendido que informaron que pues si van a faltar personas en el grupo, pues que informáramos directamente a la coordinadora o directora del grupo. ¿Es correcta la información? O Primero, pues, ¿qué puedo hacer en caso tal que la haga sola? primero, Tavares, agradecerte que te tomes el trabajo de contactar a tus compañeros, de estarles insistiendo, estimulándolos para que no den por abandonado el curso. Muchas gracias por eso. Nosotros los profesores también estamos en esa labor. Eh, Contamos con la estrategia salvavidas, con la cual se puede recuperar gran parte de la calificación en el caso en que los estudiantes, por muchas circunstancias, porque todos estamos sujetos a las circunstancias personales, nos enfermamos, una calamidad, etcétera. Algunas veces nos sucede, pero cuando lo que tú mencionas, Tavares, que se convierte en la conducta normal del grupo, no podemos tampoco, bueno, no los invito a ser egoístas, pero sí los invito a que valoren el trabajo que ustedes están haciendo. Cada uno de los tutores, estamos atentos a ustedes. Tu tutor asignado, puedes evidenciarle que infortunadamente tus compañeros no responden a tus llamados, y seguramente el tutor considerará, verificará por supuesto las circunstancias y tendrías que hacer, en el caso de que solamente tú, Tavares, hagas el trabajo, pues no podrías de hecho meter a quien no haya evidenciado desempeño y aporte, principalmente en esta etapa en la que, como te das cuenta, tenemos un componente marcado individual, y luego ese componente individual es el insumo para el constructo grupal. Entonces, cuando se agota todo eso que te acabo de mencionar, que lo intentamos, que el profe los contactó también, que se evidencia en el foro la ausencia permanente de los compañeros, o compañeros que solamente llegan, saludan, escogen un rol. De hecho, esta guía no nos pide un rol, pero hay gente que insiste en esa práctica. No, Tavares, no, simplemente tú no podrías vincular a quien no haya evidenciado en el foro el aporte significativo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces a todos y a todas agradecerles de verdad que nos hayan acompañado hasta esta etapa de nuestra web conference, y bueno, desearles que todos tengan una excelente noche. Gracias, tutor. Gracias, Muy, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Carlos, nos vemos. gracias, profesor, muy amable. Nuevamente, profesor, muy agradecido con usted por su acompañamiento. Igualmente, nos vemos, Carlos. Hasta luego.